buenas tardes, amigos y amigas de Ambiente Fractal. Para mí es un placer estar nuevamente acá con ustedes en un encuentro fractal más, un programa más que estamos realizando este año, donde mes a mes nos reunimos a conversar con expertos o con expertas en diferentes temas asociados a la sustentabilidad, a la adaptación, a la crisis climática, a conversar lo que nos preocupa en relación a las temáticas medioambientales y que poco a poco vamos a ir profundizando en muchísima variedad de temas porque sea como sea, estos temas de la sustentabilidad, estos temas de la crisis ecológica tienen muchísimas capas y bueno, una de las capas que para mí considero que son vitales es la parte política, es la parte de toma de decisiones, es la parte de cómo la política es acompañada de un sistema económico, de decisiones económicas. Y bueno, a nivel mundial y a nivel regional se han venido gestando muchas iniciativas para analizar, proponer, confrontar las políticas tradicionales que se han venido desarrollando a lo largo de nuestra historia reciente y que han conllevado a agravar poco a poco nuestras problemáticas ambientales. Una de esas estrategias que ha venido tomando fuerza y que ha sido muy crítica de todo el sistema económico vigente y que ha venido a cuestionar mucho de las posturas políticas actuales es las posturas de las ecologías políticas. Y lo digo en plural a propósito. Y hoy tenemos un invitado especialista en el tema. Vamos a tener con nosotros y con nosotras a Emiliano Terán. Él es sociólogo venezolano, profesor investigador del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Es activista ambiental y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Colabora en el panel científico por la Amazonía, el grupo de trabajo permanente sobre alternativa al desarrollo y el grupo de trabajo de Claxo sobre ecología política desde la Via Yala. Él es máster en esta temática, ha trabajado de la mano con investigadores de suma importancia, como es el caso de Joan Martínez Arier, que es uno de las figuras claves del pensamiento de la ecología política actual. Así que bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Emiliano, que nos acompaña el día de hoy. Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas allá por Venezuela? Bueno, Sebastián, muchas gracias y saludos a todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación, por el espacio para debatir estos temas tan importantes, tan trascendentales, ¿no? Ya tú has dado un poco el marco, un marco global delicado. Si estamos viendo que hay una muy alta conflictividad y la relación con la naturaleza que, digamos, que se ha vuelto tan agresiva y depredadora, se intensifica, ¿no? Hay algunas corrientes que parecen preocupantes y creen una aproximación crítica a la relación con la naturaleza y su relación con el contexto político de nuestros países y geopolítico es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, realmente te agradezco mucho no solo la invitación, sino un espacio como este para discusión y reflexión con el público que te sigue. Y bueno, Venezuela, no, para no hacer un cuento realmente largo, sí que podríamos decir de una forma bastante resumida que tal y cual como está pasando en América Latina, sigue viviendo un tiempo políticamente convulsionado y de lo que menos se habla tal vez ambientalmente también convulsionado, ¿no? Con proyectos grandes impactos que todavía deja la industria petrolera y grandes proyectos que, por ejemplo, están afectando la Amazonía, ¿no? Que es algo que si tú lo ves desde una perspectiva ya de toda la bioregión amazónica, la Panamazonía, hay algunas cuestiones compartidas que nos preocupan mucho y que hay que mirarlas además en clave global, ¿no? En clave planetaria, no solo por países. Justamente, creo que es una de las claves de entenderlo, ¿verdad? Más allá de verlo muy localizado, es entenderlo en todo el entramado, ¿verdad? Y cómo las posturas políticas, ¿verdad? Sea de cualquier corte, siempre se alinean muchas veces a toda esta lógica del extractivismo, a toda esta lógica de la explotación, ¿verdad? Intensiva de la naturaleza.
porque cualquier postura, ¿verdad? Por lo menos actual, que ocupe un puesto de poder, sigue, ¿verdad? En la lógica de la acumulación del capital, la acumulación o la expansión de la economía a costa, ¿verdad? De la naturaleza. Quisiera como a nivel introductorio para las personas que tal vez desconocen el término de ecología política, que tal vez no han escuchado ese término, ¿verdad? Nunca o que lo ha escuchado vagamente, me encantaría que comenzaras a conversarnos cómo definirías vos esto, la idea de la ecología política y básicamente por qué podemos considerarlo como un recurso para pensar el mundo, ¿verdad? Antes o dentro de una crisis ecológica o como lo mencionabas vos en un video que vi anteriormente, ¿verdad? Y no hemos conversado por acá, dentro de una crisis civilizatoria. Entonces, si nos amplias por ahí. Sí. Primero, claro, decir que la ecología política, bueno, podríamos decirles que es un mecanismo de aproximación a la realidad socioecológica, una herramienta de entendimiento, tú lo has dicho, ¿no? Una herramienta de entendimiento no solo de algo que podríamos llamarlo ambiental, sino realmente de la vida en el planeta, ¿no? Que está realmente atravesada por nuestras formas de relación con la naturaleza, ¿no? Cada cosa que hemos, digamos, dividido en el campo del conocimiento, la economía, la cultura, la política, ¿no? Realmente son las formas en las cuales las sociedades humanas han, digamos, expresado sus diferentes formas de relacionarse con la naturaleza, ¿no? En un proceso muy interesante, que sería quizás largo de explicar, pero un proceso de, digamos, de construcción de un pensamiento crítico en un momento importante planetario que se da en la crisis de los años 70, en el modelo de la posguerra, dentro del campo, si se quiere, académico, pero también en su relación de una academia más comprometida con lo que estaba pasando o lo que ha venido pasando en el ámbito social, comunitario, del activismo y de la política, fue surgiendo una aproximación que hizo converger las preocupaciones que venían de la ecología y las preocupaciones que venían de las ciencias sociales a una convergencia, a una articulación para entender que son elementos realmente imbricados, que los problemas ambientales no son solo, digamos, aspectos que se entiendan solo desde una perspectiva biológica o ecológica, sino que tienen unos componentes fundamentales en el ámbito social y político y económico, y viceversa, que realmente los aspectos sociales y políticos que más nos preocupan están, digamos, sostenidos por una especie de, digamos, de modelo, de patrón, de estructura de relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Y digamos que este proceso de aproximación, que nuevamente decir que es largo, que es muy rico, que se fue nutriendo de diversas perspectivas, la antropología cultural, la sociología ambiental, los conocimientos que fueron emergiendo desde comunidades, pueblos indígenas, comunidades campesinas que fueron irrumpiendo como actores políticos cada vez con mayor determinación, el mismo campo del feminismo, digamos, los análisis de desastres ambientales también desde una perspectiva crítica, la geografía crítica y la geografía humana, la economía política, inclusive sectores del marxismo que fueron desarrollando las nociones del marxismo ecológico. En fin, digamos, una serie de elementos fue nutriendo este campo, yo llamaría un campo transdisciplinario, que es la ecología política y que, vamos a decirlo así, la podríamos definir, aunque no hay una ecología política, yo creo que ya tú lo mencionabas, varias ecologías políticas y varias corrientes, tanto en su nacimiento como luego en, digamos, derivaciones que se fueron dando, nos habla del entendimiento de las relaciones con la naturaleza desde la perspectiva de la constitución de relaciones de poder y modelos económicos dominantes. Es decir, que podríamos decirlo en cierta forma, que los entendidos como problemas ambientales y los también entendidos como conflictos socioambientales deben ser fundamentalmente entendidos como problemas que se explican también por las relaciones de poder dominantes y los modelos económicos que están determinados por dichas relaciones de poder. Y que estas relaciones de poder, en nuestros tiempos, si se quiere, contemporáneos o inclusive de más amplio alcance de la larga historia de la modernidad colonialidad,
están basados fundamentalmente en relaciones de raza, diferencias de relaciones de raza, relaciones de poder coloniales, relaciones de poder antropocéntricas, es decir, que ponen al humano en el centro y en una especie de cúspide, en una aparente pirámide jerárquica de especies en la que supuestamente desde la visión antropocéntrica el humano tendría una posición supuestamente privilegiada, desde una visión, si se quiere, también históricamente patriarcal, desde una visión economicista, que es en este caso puesta en cuestión, ¿no? Cómo estas relaciones de poder constituyen nuestra relación con la naturaleza, nuestras ideas de naturaleza y el estado en el cual las relaciones socioecológicas o ecológicas planetarias se encuentran en la actualidad. Es decir, que la crisis que vivimos en la actualidad debe también ser interpretada como una crisis que está en nuestra relación con la naturaleza, que a mi juicio es una relación muy agresiva y depredadora. En cierta forma, yo la he llamado una relación que se ha vuelto tormentosa, porque nuestra relación tan agresiva con la naturaleza es una relación con un factor que es el entramado que nos acobija, que es la vida en el planeta. Insistir entonces en que hay que tratar de entender un poco lo que está pasando ahora en buena medida en esta relación con la naturaleza, en las formas de conocimiento dominante y, por ejemplo, preguntarnos cómo en las formas de conocimiento dominante, cuál es la relación con la naturaleza, ¿no? Que normalmente es convertida en un objeto de dominación, en un recurso apropiable para el crecimiento económico sin fin, y si eso realmente es viable, ¿no? Que por supuesto diríamos que no es viable, y eso implica un cambio de sistema, pero un cambio también de paradigmas epistémicos, un cambio de paradigmas de conocimiento, y que por supuesto para el caso de América Latina nos permite mirar con mucha más atención los conocimientos ancestrales campesinos de los pueblos indígenas, que nos sirven de referencia también para preguntarnos hacia dónde podríamos realmente caminar para tratar de transformar esta relación, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos de la ecología política. Hablaba de diferentes corrientes porque hay corrientes que tienen más tendencias hacia la economía ecológica, ¿no? Que ven más la materialidad de los flujos de energía y materia, y otras ecologías políticas mucho más aproximadas a las luchas territoriales, ¿no? Se preocupan por las narrativas, por los tipos de lucha que se generan. Hay otras que miran una economía, una ecología política global, que es una perspectiva que yo creo que también es muy importante, ¿no? O sea, entender que el orden global es también un orden ecológico, político global, ¿no? La manera en la cual América Latina se convierte también en países y sociedades configuradas para exportar naturaleza, ¿no? a un mercado capitalista global, o entender el capitalismo también como una contradicción no solo con el trabajo, también con la naturaleza, ¿no? Entonces hay corrientes más bien quizás con perspectiva más del norte global, otras que tienen una influencia más marcada desde el sur global, y yo diría el caso latinoamericano, que es una ecología política muy particular, ¿no? Que terminó muy entrelazándose con el pensamiento crítico latinoamericano decolonial, digamos, antirracista, y con visiones que reivindican mucho el conocimiento ancestral, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo que me parece importantísimo, y cierro con lo que tú decías en tu pregunta. Un campo que reivindico y reivindicamos, ¿no? Como comunidad de ecología política latinoamericana, que reivindicamos como un campo para pensar el mundo, es decir, insistiendo en que realmente no solo estamos planteando que lo ambiental es un aspecto importante, sino inclusive si nos miramos como un componente del entramado de la vida del planeta, tendríamos que decir que es quizás lo que tenemos que mirar son los paradigmas de sociedad, los paradigmas de conocimiento en el cual nuestra relación con la naturaleza realmente ha sido la dominante, por supuesto, ha sido una relación, a nuestro juicio, equivocada, ¿no? Una que hay que cambiar. Entonces estamos hablando de todo un paradigma para entender el mundo que tenemos y para cambiar el mundo que tenemos, ¿no? Entonces, y no solo lo llamado ambiental, ¿no? Que también podríamos preguntarnos y problematizarnos ese término, ¿no? El término de lo ambiental, que podríamos ponerlo aquí también como un poco para una reflexión, ¿no? Sobre eso. Tu micrófono está cerrado. Gracias, sí, me encanta esa lógica, ¿verdad? Bueno,
tan amplia que nos das, ese panorama tan amplio donde planteas, ¿verdad?, estas ecologías políticas que existen, la lógica de una ecología política global, o sea, no podemos obviar el hecho de que ya estamos dentro de un sistema globalizado donde hay un impacto, ¿verdad? Y hay políticas globales dictadas por organismos de poder que van dentro de la lógica, ¿verdad? De extraer y de perpetuar los modelos de desarrollo. Siempre recuerdo esto cuando hay un libro de Richard Sennett, de la progresión del carácter, donde él cuenta cuando va a Davos, al Foro Económico Mundial, y se da cuenta que ahí, justamente ahí es donde se da la repartición de las cosas, ¿verdad? Ahí es donde se dan los tratos de extracción de petróleo, de minas, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces en paralelo van sucediendo cosas, ¿verdad? Siempre la imagen que tengo es el de las COPs, donde se organizan año con año, ¿verdad?, todas estas conferencias de las partes para hablar de cambio climático y demás. Pero muchas de las tomas de decisiones, ¿verdad?, están dándose en otro lugar donde estos temas, ¿verdad?, no se discuten o no se toman en consideración muchas veces. De hecho, recuerdo ahorita el discurso del presidente Petro en este foro, justamente, donde él ya pone, ¿verdad?, un dedo de la sal así en la herida y habla abiertamente sobre una postura, si se quiere, bastante cercana a la ecología política, a cuestionar el por qué y de cómo hacemos esa expansión. Y posteriormente, me gusta mucho el énfasis que haces en la idea de un pensamiento de ecología política latinoamericana, ¿verdad? Y me surge un video que vi del recién fallecido Enrique Dussel, ¿verdad? De que hay que descolonizar el pensamiento, en la idea de que hay que pensar desde nuestras regiones, que podemos tomar, ¿verdad?, ideas del norte global o ideas del pensamiento tradicional, pero podemos, ¿verdad?, ir desarrollando nuestras propias posturas, nuestra propia lógica. Y eso es lo que me desencadena, ¿verdad?, esta otra pregunta que tenía para vos, ¿cómo, ¿verdad?, se ha desarrollado este pensamiento de la ecología política latinoamericana, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona como bien dice el título de este encuentro de hoy, ¿verdad?, con los extractivismos que vivimos, porque bien lo mencionabas, ¿verdad? Se vive de exportar naturaleza y no sé, tal vez referentes, ¿verdad?, aparte de vos, que han venido trabajando todos estos temas y que han venido haciendo, ¿verdad?, pensamiento, activismo y demás a nivel regional. Entonces, sí, mira, está como totalmente conectado con lo que comentas, porque si uno recupera lo que tú decías, ¿no?, el tema del tema de la globalidad, para entender el sistema mundo actual, eso incluso es interesante porque si uno conecta el trabajo de Immanuel Wallerstein sobre el sistema mundo capitalista, que además se abre hacia una relación, y por ejemplo tuvo un trabajo en África, tuvo un intercambio además con académicos africanos, y luego su relación con Aníbal Quijano, que es uno, hablando de los referentes que tú me preguntas, ¿no?, como permite entender que realmente este sistema mundo capitalista es un sistema mundo capitalista colonial, ¿no?, y que hay que entenderlo como tal. Y que si hay una cosa que la ecología política latinoamericana añade, en ciertas formas, con su crítica a la colonialidad, es señalar que la colonialidad no debería solo entenderse como una dimensión o una especie de patrón de poder y conocimiento que se da y sobre el territorio, ¿no?, y los cuerpos, que se da en las relaciones intersubjetivas o en las relaciones sociopolíticas, sino también una cosa fundamental, que es que existe además una colonialidad sobre la naturaleza. La naturaleza, en el propio proceso de instauración y desarrollo de la colonialidad, se convierte en un objeto de colonización, en un objeto a domesticar, en un objeto salvaje que hay que civilizar, que hay que controlar, que hay que calcular
de manera tal que no solo sea objeto de control, sino también sea objeto de control de los pobladores de su territorio, que sea objeto de inserción en una geografía capitalista más grande, y que los recursos, perdón, o mejor dicho, la naturaleza sea convertida en un recurso que es evidentemente insertado en las dinámicas de producción de mercancías del capitalismo. Tú tienes una dimensión que va en el sentido de lo global, que la ecología política latinoamericana recupera e intenta decir, entendamos la colonialidad tanto en las relaciones de dominación sociales como en la colonialidad de la naturaleza, ¿no? Claro que podríamos seguramente mencionar y señalar apenas, por ejemplo, los trabajos de Héctor Alimonda, que ha fallecido hace algunos años, y de Arturo Escobar, entre otros, pero también hablaría del venezolano antropólogo fallecido también, Fernando Coronil, y seguramente tendríamos que añadir a compañeras que han dado un aporte fundamental como Maristela Esbampa, para justamente tratar de desentramar digámoslo así, el componente colonial ecológico del problema latinoamericano. Y lo voy a decir así, digamos, de una forma muy resumida, sabiendo que quizás podríamos decirlo así, ¿no? La principal obsesión del pensamiento latinoamericano, no la única, pero me refiero quizás la principal, tenía que ver con el binomio desarrollo-dependencia, ¿sí? El grueso de esa preocupación latinoamericana, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, tenía seguramente un carácter dominante mirado hacia el tema económico, ¿no? Hacia el tema de que América Latina tenía que desarrollarse, que por cierto es una premisa que todavía sigue teniendo mucha fuerza. Y eso imponía realmente una forma de sociedad, un ideal de sociedad, de bienestar, impuesto en este proceso de colonialidad histórica, que no necesariamente se parecía a las poblaciones ancestrales, ¿no? Una idea de desarrollo vinculada al crecimiento, una idea de desarrollo vinculada al conocimiento técnico científico occidental, unas nociones de desarrollo vinculadas al estilo de vida urbano, de consumo, de alto consumo, que detrás de ello tenía altos componentes de apropiación masiva de naturaleza, devastación ambiental, recolonización de territorios en América Latina, desplazamiento de comunidades y sujetos, desigualdades no solo socioeconómicas, sino también, si se quiere, étnico-culturales también, pero que, digamos, normalmente fueron catalogadas o fueron puestas en el rincón de los entendidos como daños colaterales del proceso de modernidad, colonialidad, ¿no? Y que es algo que la ecología política, digamos, como pensamiento crítico, empezó a señalar, vamos a decirlo así, en cierta forma, a denunciar, a señalar, a mencionar y inclusive a cuestionar, tratando de recuperar una noción de conocimiento que entendiera estas relaciones de opresión y de desigualdad, y por supuesto que es algo que hoy ya es mucho más fácil de señalar, el problema de la insostenibilidad ambiental que generan estos modelos, ¿no? Entonces, si se quiere ver así, la preocupación fundamental, desarrollo-dependencia, que tiene que ver con salir de la dependencia, y que eso suponía salir de la dependencia de los sectores primarios, de los sectores extractivos, con la ecología política, a mi juicio, enriquecieron de manera considerable el pensamiento crítico latinoamericano, porque colocaron estas dimensiones, como les decía, la naturaleza, los territorios, las comunidades y otros estilos de vida en el centro de la discusión, para que se entendiera que no solo el desarrollo tenía que ser entendido como crecimiento del PIB, mayor construcción de infraestructura y mayor nivel de urbanización, sino tenía que ver con otra cosa, que no solo reivindicara la vida de todos, el derecho de todos, un territorio no colonizado por corporaciones, por empresas estatales, entre otras, una naturaleza no devastada, sino que es una cosa muy importante, que es que también
digamos, recuperó o ha recuperado, tú hablabas de Petro y ahora menciono a Petro por algo, ha recuperado también que esta preocupación socioecológica está también articulada con el problema de la dependencia, porque muestra que estas sociedades extractivistas, que es digamos, la categoría fundamental que nos puede ayudar a entender América Latina, vinculada al de la colonialidad, fueron y han venido consolidando nuestra dependencia al sistema internacional, ¿no? Entonces, muestra no solo esta insostenibilidad socioecológica, sino también económica. Están empatadas y por eso mencionaba Petro. Creo que sí hay una cosa interesante que hemos visto en Petro desde antes, inclusive desde el Petro candidato, no solo el Petro presidente, y con esto seguramente podemos hablar de muchas cosas que pueden ser problemáticas y problematizables en su gobierno, pero yo solo quiero retomar el poner esto en el debate latinoamericano, es precisamente que Petro señaló, inclusive mirando el caso de Venezuela, que la importancia de dejar el petróleo en el subsuelo o ir saliendo de esa dependencia extractivista no solo tenía que ver con el problema del cambio climático, que es un problema muy importante y muy delicado, sino también con el problema de las dependencias de las economías latinoamericanas. Y el caso venezolano es un caso paradigmático de eso, un caso de un país que vivió uno de los peores colapsos o ha vivido uno de los peores colapsos que hemos tenido entre el siglo XX y el siglo XXI, precisamente, entre otras cosas, por su enorme dependencia al extractivismo, y en este caso una dependencia extractivista muy particular, que es la de los hidrocarburos, la de los combustibles fósiles, pero especialmente la de los hidrocarburos. Entonces, digamos que yo creo que hay una importantísima potencia de la ecología política latinoamericana de recuperar estos elementos que van de lo epistémico, desde lo más profundo del entendimiento, digamos, de lo que está pasando, a conectarlo inclusive con debates políticos mucho más concretos, porque incluso tú podrías encontrar una literatura muy rica sobre propuestas post-extractivistas que van desde este cuestionamiento epistémico hasta propuestas concretas que tienen que ver con reforma fiscal, que es algo muy importante de debatir, que tiene que ver con repensar las ciudades, que tiene que ver con reformular que tiene que ver con la posibilidad de que ese reformulamiento del uso de la tierra se conecte con la construcción de economías sociales mucho más descentralizadas, que permitirían que además la economía fuese más democrática, más sustentable y más soberana. Podríamos conectarlo con la idea de soberanía alimentaria. Entonces yo creo que ahí hay una riqueza que, con esto cierro, quizás lo que estamos viendo es que en este momento en América Latina, las principales corrientes políticas sean las extremas derechas, ¿sí? Digamos, en este caso salió Bolsonaro, pero entró Milei, sean gobiernos más de centro, vamos a decir, probablemente, quizás podríamos mencionar inclusive el anterior gobierno de Fernández, aunque seguramente tendría cuestiones de centro, algunas cuestiones que los podrían haber señalado como progresistas y otros como abiertamente derecha. Bueno, esas son categorías que son problemáticas, hasta gobiernos progresistas, como el caso de Petro y Boric, que en general ahí, en este momento en que estamos hablando, hay una especie de casi consenso extractivista, que quizás es Petro el que por lo menos en lo discursivo está poniendo contrapesos que nos permita recuperar, como tú has dicho, elementos de la ecología política, elementos de la crítica al extractivismo y ponerlos en el debate y que se conviertan en políticas públicas realmente. Y que, ojo, yo creo que no solamente inspiradas en una utopía socioecológica, sino en un abordaje de la dimensión de la crisis que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que me parece interesante, cerrando, es esa conexión desde la reflexión más profunda, epistémica, filosófica, hasta la manera en la cual esos conocimientos nos sirven políticamente hoy para afrontar cosas como hacer moratorias del fracking, ¿no? O respetar la moratoria, que entiendo que en Costa Rica, eso lo podrás decir tú mejor, está siendo vulnerada, posiblemente vulnerada la moratoria hidrocarburífera, que respeten, por ejemplo, parques nacionales fundamentales para este momento de la crisis ambiental, que se encuentran en el Ecuador, que se encuentran en Venezuela, bueno, en todos nuestros países, y la Amazonía es una muy
una zona muy importante para proteger, por razones incluso técnicamente que se pueden señalar, y que podamos abordar otro modelo económico, que creo que es una de las cosas que ha planteado Petro en su discurso, insisto, no quiero hacer ningún tipo de defensa de algún gobierno, porque no lo necesito. No, entiendo que sí, que nos sirva para políticas que puedan transformar o empezar transformaciones sustanciales para lo que estamos enfrentando. Sí, bueno con lo que referías a Costa Rica, ¿verdad? Sí, hay una cuestión vulnerable. Creo que hay un blindaje pequeñito, por así decirlo, que tenemos un poco débil, porque en uno de los gobiernos, en el gobierno anterior, de hecho, se hizo un decreto ejecutivo donde se prohíbe la extracción de gas natural y petróleo en Costa Rica hasta por lo menos el 2050, que es un periodo de gracia y que va en la lógica, ¿verdad?, de descarbonizar la economía, de convertir a Costa Rica en el primer país carbono neutro del mundo, para neutralizar todas sus emisiones, ese gran etcétera, pero nuevamente, ¿verdad?, es un tema que siempre ha estado como vigente y que los grupos de poder, si quieren, han venido presionando un poco a este gobierno para reactivar esta idea. Y como es un decreto, ¿verdad?, está vulnerable a ser vetado por el Poder Ejecutivo actual y podría entrar en funcionamiento otro decreto que le contradiga. Si hay un proyecto de ley, ¿verdad?, que está en asamblea, pero generalmente no es convocado, no es discutido, ¿verdad? Entonces, por ahí quedamos todavía. Si llegara a ser ley, la prohibición sería, ¿verdad?, maravilloso por un montón de situaciones socioambientales que se pueden ligar. Con referente a Petro, yo sé que no estamos haciéndole, ¿verdad?, ninguna promoción al gobierno, sino que tal vez es como uno de las figuras, ¿verdad?, que podemos mencionar un poco más progresista, ¿verdad?, en comparación a otras, porque vos lo mencionabas en algunas charlas y en algunos escritos que pude leerte, ¿verdad?, cómo esto de los progresismos, ¿verdad?, marcan una era, principalmente en Sudamérica, ¿verdad?, marcan un punto y que retoman ciertas posturas a nivel discursivo, más que todo, ecológicas, si se quiere, ¿verdad?, tanto así como fueron las reformas de la Constitución política en Bolivia y Ecuador para poner a la naturaleza como sujeto de derecho. Sin embargo, cómo se contradice posteriormente, por ejemplo, el gobierno de Correa con todas las extracciones petroleras, ¿verdad? No sé ahora cómo estará con Lula, ¿verdad?, el tema de Brasil con relación a todo esto, ¿verdad? Cómo a Lula tiene este discurso progresista, por así decirlo, pero cómo va atendiendo todas estas dinámicas económicas, ¿verdad? Boric en Chile, ahora Petro, que lo hemos mencionado, y que, ¿verdad?, se contraponen tal vez con las posturas, ¿verdad?, más contrastantes, como es el caso de Milei, que ya mencionabas, y la reciente salida de Bolsonaro. Vos ahí, como habitante sudamericano, ¿cómo ves esa dinámica con los progresismos? ¿Cuáles tal vez han sido los puntos que vos decías, bueno, esto se quedó en el puro discurso realmente, si hubo avances respecto a las protecciones de la naturaleza y tratar de cambiar los modelos económicos allá en América del Sur? Sí, mira, bueno, quizás hay una cosa que ya tú mencionabas, bueno, lo mencionábamos, ¿no? El tema de los progresismos necesita ser reflexionado críticamente, porque nos ha dejado seguramente algunas cuestiones problemáticas. Bueno, digamos, siempre está el contrapeso de que es preferible un gobierno progresista que un gobierno de derecha o de ultraderecha, ¿no? Pero ciertamente, o al mismo tiempo, hay un montón de variables y de cuestiones que necesitan ser problematizadas, que tienen que ver tanto con los alcances de una transformación, así sea incluso algunas reformas más democráticas y más post-extractivistas,
como inclusive los resultados que han dejado, que hay cosas que hay que decir, pues que los resultados que han dejado, nosotros podemos decir prácticamente como un resultado general de los progresismos en América Latina, como resultado profundizaron el extractivismo al terminar sus gobiernos. Profundizaron el extractivismo al terminar sus gobiernos. Lamentablemente quebraron varias luchas socioambientales precisamente por su profundización del extractivismo. Cuando digo quebraron, no estoy exagerando, estoy diciendo inclusive un proceso en el cual criminalizaron, encarcelaron, violentaron a comunidades y movimientos que se oponían a la imposición de ciertos tipos de proyectos, con unas consecuencias de largo plazo, es decir, con consecuencias que hoy estamos sufriendo, consecuencias que tienen que ver con más dependencia, más vulnerabilidad económica, más devastación ambiental y una serie de tejidos sociales que hoy están más vulnerables precisamente por estos procesos, ¿no? En el caso boliviano, podemos decir, un caso en el gobierno de Evo, que tenemos al salir Evo, un entramado social debilitado por las políticas del MAS en Bolivia, que no es el caso diferente del caso de Venezuela. Bueno, Nicaragua se salió de las manos, seguramente, que tiene que ver con cosas que también pasaron en Ecuador, pero solamente que en Ecuador los movimientos sociales también han sido muy aguerridos, pero también han sido vulnerados por este tipo de políticas de cooptación, que además son cooptaciones más complejas porque se sostienen en nombre del bienestar nacional, del bienestar de la patria, el desarrollo nacional, y que terminan en cierta forma insertando en mecanismos de criminalización a estas resistencias socioecológicas y post-extractivistas, a veces, como decía, categorizándolos como de infantilismo político, ¿no? El infantilismo del ecologismo, ¿no? Un poco lo que señalaba Correa, un mecanismo, pero que lo vimos inclusive en las elecciones en las que participó Yacu Pérez, que fue increíble el nivel de criminalización que se dio a este tercer, digamos, tercer ámbito de la política en el Ecuador electoral, ¿no? Que terminó bastante afectada. Entonces yo creo que hay cuestiones que problematizar, políticas de los progresismos que en muchos casos realmente se parecían más a políticas neoliberales en la medida que financiarizaban la naturaleza, desregulaban, ampliaban la frontera extractiva, permitían mayores formas de participación corporativa, negociación con el gran capital, o sea que son cuestiones fácticamente que se pueden notar, ¿no? Que se dieron ahí y que creo que ameritan una reflexión mayor para pensar si esos son realmente las vías, los mecanismos, los métodos, o hay realmente grandes limitaciones en estos sectores políticos. Ahora, es cierto que, como ya tú lo has mencionado también, tienen expresiones diferenciadas, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que decir sobre lo más actual. Algunos hablaron de progresista, un término que a mí me pareció quizás aventurado, un poco precipitado, ya podríamos decir que, ya vemos que no es así, que realmente lo que caracteriza a América Latina hoy es una especie de inestabilidad, de pendulación y de también, digamos, de coexistencia de corrientes que a veces pueden ser bastante conflictivas entre ellas, ¿no? que están coexistiendo y que no nos permite hablar, ¿no? Solo de una corriente progresista o de una ola ultraconservadora en América Latina, sino que están coexistiendo porque estamos en un momento de gran turbulencia en América Latina, de confrontación también de visiones, de ideas, aunque haya este consenso extractivista, y que quizás una pregunta que me parece muy pertinente hoy es ¿qué son los progresismos hoy? Porque podríamos seguramente afirmar que el progresismo de principios del siglo XXI, con Chávez, con Evo, con Correa, tenía como otra característica y por lo menos en lo discursivo se presentaban como mucho más confrontacional e incluso mucho más, digamos, radical, por lo menos en esa narrativa. Hoy el progresismo es mucho más pragmático, el progresismo es mucho más edulcorado, el progresismo es mucho más, digamos, plano, poco confrontacional, muy negociante y
no, digamos, no parece realmente hoy una especie de posibilidad de salir de este atolladero en el que nos conseguimos con estos gobiernos. Sí hay una salvedad, yo creo que hay una salvedad, pero específicamente con algunas políticas y algunos discursos que yo se los adjudicaría más bien a Petro, no a Boric. A Boric me parece que prácticamente poco le veo de progresista, más allá de algunas cuestiones discursivas. En el caso de Petro, yo reivindico, además de seguramente la sensibilidad social que puede tener en algunos elementos discursivos y de políticas de inclusión y de intento de democratización económica, yo reivindico la idea de la descarbonización de la economía porque está muy bien sustentada técnicamente, no solo como narrativa, que la reforma fiscal que logró pasar, digamos, pechaba sectores fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente también del sector hidrocarburos, que eso es algo realmente fundamental, que la recaudación impositiva permitiría un financiamiento a esa transición que debería fortalecer sectores económicos alternativos, porque la dependencia colombiana a los hidrocarburos supera el 30%, que es mucho para un país además con unas reservas que realmente no deben tener sino un poco más de 10 años de, de duración a este nivel de extracción que tienen, y que creo que permite apuntar hacia realmente la respuesta concreta a esta crítica al extractivismo. Es decir, bueno, la reforma fiscal tiene una viabilidad técnico-económica, responde a estos ajustes, me recuerdo también la ley que, si no me equivoco, pasó segunda discusión para prohibir el fracking en Colombia, que habla de parar el avance de la frontera de los hidrocarburos no convencionales, que es algo fundamental también, no solo por lo que decía, por el tema del cambio climático, sino la dependencia a los sectores extractivos. Colombia, además, teniendo una enorme riqueza, no solo social, ecológica y económica, sino cultural en relación a la agricultura y al turismo, que podría ser una alternativa con una perspectiva sostenible, por supuesto. Y yo creo que ahí hay algunas claves. Si revisamos nuestros países, la reforma fiscal sería fundamental. Por ejemplo, yo recuerdo un estudio que ya no es tan reciente, que mostraba que un incremento muy pequeño, creo que era 1.4% las 300 familias más ricas del Ecuador, podía cubrir eso que se intentaba, digamos, obtener de 25 años de explotación en el Yasuní, que es en la Amazonía, que es un parque nacional de explotación petrolera. Hay una respuesta técnica puntual y que seguramente habrá sido una de las razones técnicas por las cuales también se votó a favor del sí en la consulta por el Yasuní hace, yo creo que ya 6 meses, si no me equivoco. Fue en agosto, si no me equivoco, fue en agosto, entonces fueron más de 6 meses. Entonces, digamos que yo creo que la respuesta o algunas respuestas que se están dando en el ámbito social parecieran más potentes, más realmente, digamos, reales para una transformación profunda que la que pueden estar dando la gran mayoría de los gobiernos. Tú hablabas de Brasil. Lula está promoviendo el PAC, que sería el Programa de Aceleración al Crecimiento. Un país como Brasil, un país con una frontera de commodities, una frontera para expansión capitalista gigante, precisamente por la propia Amazonía, que sería una tragedia. Cuando hay agotamiento de ciclos de acumulación global, Brasil podría ser fundamental para la vida del capitalismo, la salud del capitalismo. Lula habla de un programa de aceleración al crecimiento donde, digamos, evidentemente haría explotar el desarrollo capitalista, o lo intentaría,
incluyendo el extractivismo. El gobierno de Lula, de acuerdo a instituciones estatales, ha llegado a hablar de una expansión de la explotación petrolera. Cuando Lula habla de la Amazonía y del cambio climático, la preocupación que aparentemente tiene el gobierno, su gobierno, está hablando de alcanzar una cuota de extracción petrolera a futuro, no tan larga, no recuerdo el año exactamente, de 5.2 millones de barriles diarios. O sea, llegando a niveles de entre los países más. Y por cierto, que un proyecto que está tratando Lula de imponer, a pesar de que el Instituto Ambiental Latinoamericano lo había vetado, Lula está tratando de imponer sí o sí la explotación petrolera en el Foz de la Amazonía, zona más costera de la Amazonía, a pesar nuevamente de que él convocó el año pasado la cumbre de presidentes por la Amazonía y habla de la Amazonía y el problema de la Amazonía, pero quiere explotar petróleo. Entonces ahí hay unas contradicciones que vemos en los progresismos que no nos dan realmente alternativa política y pensamos que sigue estando en otros ámbitos, en otros aspectos, tanto en lo que tiene que ver con los sectores sociales y políticos más alternativos. Yo puedo decir desde la importancia de las protestas en Panamá contra la expansión de la minería de cobre, la importancia de las protestas en Jujuy contra la expansión de la minería de litio, hasta diversas experiencias socioterritoriales que existen en América Latina, que son interesantes, que pueden ser referentes, como Asprosig en Colombia, como la red Secocesola, la red de cooperativas Secocesola en Venezuela, como, digamos, excelentes experiencias de gestión social comunitaria que existen en el sur de México, en Guatemala. Así, digamos que hay referencias que son realmente importantes para mirar y que al menos los sectores políticos más influyentes, incluyendo los progresismos, están un poco de espaldas ante esa situación. O sea, ahí hay un nudo, yo no niego que amerite más debate, ¿no? Ni que esté resuelto. Hay un nudo que desatar, pero lo que aparece claramente es que hay un límite enorme, una especie de muro que también lo están poniendo los progresismos, aunque sean menos violentos que las ultraderechas y las derechas, porque las derechas también han sido violentas. Antes de Milei, el gobierno de Fernández en Argentina ha reprimido, y sus gobiernos provinciales han reprimido a los movimientos ambientales, ¿no? El propio gobernador de la provincia de Chubut contra los movimientos antimineros de la famosa lucha de Esquel y toda la famosa lucha antiminera en Chubut, o el propio gobierno, si no me equivoco, de Morales en la provincia de Jujuy, imponiendo no solamente la minería de litio, sino unas reformas que afectan mucho el salario y los beneficios sociales de la gente. Entonces, y eso fue un gobierno como el de Fernández, que algunos categorizaron como progresista. Bueno, él mismo se identificaba como progresismo liberal. Habrá saber un poco qué significa eso, ¿no? ¿Qué pasticho? Ahí hay unas cosas que mirar, que en términos, por ejemplo, de represión, estamos viendo en gobierno, bueno, la represión del gobierno de Venezuela, la represión del gobierno de Nicaragua, entendidos ellos mismos como gobiernos de izquierda, ¿no? No creemos que sean gobiernos de izquierda. Sí, creo que a veces como que resulta un poco más de etiquetas, ¿verdad? Y hasta mezclan cosas, ¿verdad?, que hacen oxímorones tremendos, como esta idea del progresismo liberal o del liberal progresismo, y queda, ¿verdad?, básicamente a nivel de un etiquetado para poner una imagen y continuar, ¿verdad? Porque creo que sí coincidimos y recuerdo que el cuestionado Boaventura Sousa Santos durante un congreso de la Flaxo le dice a Dilma, ¿verdad?, de que uno de los problemas de todo esto son las divisiones y muchas veces la falta realmente de una postura,
firme ante, porque como vos creo que retomando un poco bien lo retrataba, ¿no? Nos venden la imagen de este progresismo menos violento. Sin embargo, se sigue pensando en la misma idea extractivista, se sigue poniendo en riesgo la Amazonía, se sigue poniendo en riesgo a las comunidades. Entonces, dentro de esta lógica, nos genera un desazón, ¿verdad? Que nos venden la idea de un cambio, pero realmente sostienen los mismos modelos, básicamente. Lo que Castorada diría el capitalismo de Estado, ¿verdad? Más que todo, y esta lógica de seguir creciendo, ¿verdad? La economía a toda costa. Entonces, a veces los panoramas se vuelven un poco frustrantes para uno que está en estos activismos, pues porque no siente de que realmente hay una posibilidad real de cambio inmediato, ¿verdad? Porque no sé si conoces grupos políticos o organizaciones políticas que han intentado optar a puestos de poder que sí lleven una propuesta un poco contraria, ¿no? Un poco de más de reforma, porque creo que vos lo mencionabas ahí, ¿verdad? Estábamos hablando de una reforma fiscal, cuando hablamos de soberanía alimentaria tendríamos que hablar de una reforma agraria nuevamente, de una reforma económica y apostar hacia otra dirección, no tanto para lograr eliminar ese binomio, ¿verdad? Que mencionaba sobre la dependencia, porque y todas nuestras economías van hacia eso, ¿verdad? A depender de la inversión extranjera, a depender de que las corporaciones vengan a salvar nuestras economías. Entonces, no sé si conoces, ¿verdad? Agrupaciones con propuestas, ¿verdad? Más en firme, con proyectos políticos más claros que han intentado llegar a ocupar puestos de poder y obviamente probablemente quede muy lejano de la posibilidad de alcanzarlo, pero sí pues, sería como interesante, ¿verdad? Ver qué opciones habrían de pensar en opciones. Sí, mira, a mí, por ejemplo, me parece, eh, mirando lo realizable, pero también mirando lo realizado, porque podría ser una premisa que me parece importante, ¿no? Es decir, digamos, no, si bien el escenario es desalentado, puede ser desalentador, al mismo tiempo hay que también mirar los elementos de avance que se han alcanzado. Eso por un lado, ¿no? Y yo creo que nuevamente, por ejemplo, uno puede mirar al revés lo que ha pasado con gobiernos como el de Boric y Petro, no tanto por el gobierno en sí mismo, sino que, por ejemplo, eh, podríamos decir que unos años atrás hubiese sido impensable que gobiernos como estos hubiesen llegado a tomar ¿no? el control del Estado, ¿no? Ganar unas elecciones. Pero lo interesante es que realmente son el resultado de un proceso político previo, que es un proceso político fundamentalmente popular, un proceso político fundamentalmente de organizaciones y de un trabajo que parece más invisible, parece más insignificante, entre comillas, pero que termina siendo como la sumatoria de un conjunto de propuestas, de ideas que emergen, sobre todo cuando irrumpen en el escenario político a partir de grandes protestas. Por eso digo, caso chileno, las protestas del 19 son muy importantes, para América Latina también. El caso colombiano, porque también el caso colombiano viene y surge de protestas populares de escala nacional que hacen y crean como un escenario de cambio, ¿no? Es decir, la llegada de Chávez en el año 98 fue precedida desde el estallido social del 89 hasta que realmente la década de los años 90 en Venezuela era un candelero, decimos acá, de protestas y de que la gente estaba realmente harta, ¿no? Y que, digamos, que configuran un escenario de cambio, ¿no? Entonces, realmente no es irrealizable pensar que se pueda hacer un cambio de escenario político
cuando eso es producido fundamentalmente desde las bases populares. Ahora, que eso luego, o cómo eso luego se traduce en políticas de transformación, es quizás la gran cosa. Porque, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, una de las premisas que yo quería compartir, es decir, las transformaciones, a mi parecer, las tenemos que pensar no, digamos, como saltamos de un sistema a otro, ¿no? Como sistema, saltamos del capitalismo o del extractivismo al post-extractivismo, ¿no? O sea, una especie de salto repentino, sino hay que imaginársela también desgranada. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan? ¿Cuánto tiempo toma la transformación de qué además, ¿no? Tú podrías pensar en transformaciones de muy corto plazo en cambios del uso de la tierra territoriales, pero por ejemplo lo que tendría que ser con políticas macroeconómicas son periodos de transformación mucho más prolongados, pero te lo puedes imaginar hacia dónde apuntaría, en cuánto tiempo, por ejemplo, salir de la dependencia de los hidrocarburos en Colombia apuntaría a un plan de 15 años. En el caso de Venezuela, por tener reservas probadas, dejando el crudo de la faja petrolífera del Orinoco, que son crudos extrapesados bajo el suelo, en el corto plazo, y con los campos tradicionales de la vieja Venezuela petrolera, con suficiente petróleo para financiar una transición que financie el modelo, planteas un plan que pueda ser realizable a una estimación de 25 años, por darte un ejemplo, ¿no? De 25 o 30 años. También tienes que ver los tiempos del tema del cambio climático, entre otras cosas, ¿no? Y también el tema de la crisis venezolana, así que es importante. Pero tú te vas imaginando eso desgranado, ¿no? Porque si no, uno lo piensa como en abstracto, el post-extractivismo, y es muy pesado realmente de pensar. Entonces tienes que empezar a ver cómo eso se empezaría a realizar con políticas concretas. Y voy entonces a lo que me preguntabas, porque tú dices realmente, mira, que se haya aprobado en segunda discusión la ley contra el fracking es un avance importantísimo que no vino de la imaginación de Petro. Realmente lo que fue hablando, tú me dices, bueno, ¿qué grupos sociales? Bueno, la Alianza Colombia Libre de Fracking es una articulación de organizaciones de diverso tipo, de varios niveles nacionales, que va disputando tanto en políticas territoriales, ¿no? Es decir, no al fracking en sus territorios, hasta que escala a políticas públicas en la medida en la que, digamos, influye, dialoga con sectores partidistas, sectores de los congresos, asambleas, etcétera, ¿no? Que van conectando con la posibilidad de posicionar un proyecto de ley que se termine concretando y que haga una concreta y un avance importante. Bueno, ahí tú ves que eso proviene no de la imaginación repentina de un presidente, sino que viene político, que viene de las bases sociales, ¿no? Digamos, que piensan en lo que no quieren sufrir en su territorio, pero que lo empiezan a construir en una crítica más amplia al modelo de desarrollo y que intentan influir en las escalas más altas, ¿no? Desde aquí, regional, el poder legislativo, hasta el presidente, por ejemplo, si eso fuese así. Y que nuevamente de un presidente que llega porque se configuró un contexto sociopolítico en Colombia muy influido por las protestas del año 19 y las siguientes que se dieron, 19, 21, que fueron protestas muy, muy determinantes, como lo fueron en Chile, que marcaron un punto de inflexión. El que hoy, por lo menos en lo legal, se esté planteando no explotar el Yasuní, no vino tampoco ni del gobierno pasado, ni de Correa, que él mismo había, digamos, oficializado el proyecto del Yasuní TT como un proyecto para dejar el subsuelo, el petróleo en el subsuelo, a cambio de un fideicomiso internacional. No fue una propuesta de Correa, eso provino de un proceso sociopolítico de movilización, de articulación, de estudio, que uno también quizás conoce, porque se analizó, se estudió, no solo vino de las experiencias territoriales de la Amazonía, sino también de los intercambios con economistas que dan sentido a la viabilidad de una propuesta, que termina siendo una política que se termina concretando en un logro, que siempre pueden derribar, porque estamos en un sistema en que cada logro puede ser derribado por un sistema de poder que no le convienen estas transformaciones, no le convienen estos cambios. En el caso de Petro, la Corte Constitucional
sacó la parte de los impuestos a los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque afecta a los lobbies nacionales e internacionales del petróleo. Eso es una realidad. Y de ahí que no hay cambio que pueda venir si no viene sostenido también por la movilización permanente de la población. De ahí quizás lo que trato de resaltar es el rol importantísimo de la población en los cambios, ¿no? Pero pensarlo en la forma como se inciden en diversos niveles de escalas, en diversos niveles de incidencia, y con visiones, que es una cosa que se podría revisar. Es decir, por ejemplo, nuestra lucha socioambiental reivindica únicamente, por ejemplo, la negativa a un proyecto extractivo en nuestro territorio, o lo enlazamos también con una crítica al modelo de desarrollo. O tratamos de posicionar una narrativa que engancha a la gente. La campaña por el sí en Ecuador enganchó a una parte de la población. A la población que no necesariamente está viviendo en el territorio donde se producen los derrames petroleros y la contaminación por mechurrios, ¿no? Que ahí hay una narrativa que puede enganchar a una población que, aunque no esté en el sitio, se puede sensibilizar con el tema ambiental. Entonces, hay caminos, evidencias de posibilidades de incidencia en lo local y ver si eso puede incidir en una narrativa nacional, pero es algo que está en producción. En Costa Rica, como tú has dicho, Costa Rica es conocido, nosotros conocemos a Costa Rica por esa narrativa. Creo que te he escuchado otra vez a Sebastián y a otros amigos de Costa Rica que nos muestran cómo se trata de aprovechar ese discurso para darle más bien la vuelta, hacer negocios verdes, pero sabemos que al mismo tiempo hay un ambientalismo en Costa Rica que todavía está ahí y que sigue enarbolando que esa Costa Rica también pueda ser sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y que tenga propuestas que ya han existido. Entonces yo creo que ahí como tenemos, a pesar de lo complicado de nuestro escenario actual, tenemos bases también sobre las cuales partir, y es cuestión también de ver cómo removilizar, y cierro con esto porque seguimos con la reflexión sobre qué impactos tuvo la pandemia en las movilizaciones, ¿no? Que nos mandó por un lado nos mandó a guardar en las cuarentenas, y por el otro lado se incrementó lamentablemente la represión policial, militar, estatal sobre la gente. Entonces, eso es una pregunta que me parece muy importante también poner para saber dónde estamos en este momento de tiempo post-pandemia. Sí, bueno, la pregunta iba y justamente iba con toda la intención para poder hablar de esto, porque si bien es cierto que comenzamos, hablamos de ecología política, comenzamos a llevar, ¿verdad? Nuestra discusión hacia figuras, ¿verdad? Hablamos de Petro, hablamos de Boric, hablamos de Lula, ¿verdad? Y justamente creo que cuando te hice esa pregunta, la intención era un poco llevarla a que mostraras de esta idea de que los cambios no vienen de figuras, sino vienen de procesos y de luchas, ¿verdad? De grupos de base muchas veces. Y que de ahí probablemente puede derivar la esperanza, ¿verdad? Al cambio, porque uno ve, ¿verdad? Con las movilizaciones sociales, cómo se impulsan, ¿verdad? Cambios importantes, y ya vos lo mencionabas, por ejemplo, con el estallido social en Chile, que derivó a una discusión nacional, a cambiar una constitución política que al final no se da, pero es un precedente histórico el hecho de que un estallido social llegue hasta ese punto de discusión nacional, ¿verdad? Recientemente todas las movilizaciones en Panamá contra la minería, como vos lo mencionabas, y que muchas veces, y por ejemplo tenemos más allá de Petro, ¿verdad? Podemos hablar de Francia Márquez, pueden comenzar a sobresalir figuras que pueden llegar a ocupar puestos de poder y llegar a impulsar otras dinámicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Francia Márquez viene desde el movimiento de las ningas, viene desde el movimiento, ¿verdad? Afro, feminista, y lleva, ¿verdad? Todo un contexto de agrupaciones que han venido, ¿verdad? Elaborando propuestas de cambio y que tal vez se pueda condensar en una figura, ¿verdad? Entonces,
creo que desde nuestras ecologías políticas, esta discusión o todas estas cuestiones que tenemos a brisa acá, nos ayuda a entender de que los cambios no solamente recaen, ¿verdad?, en una persona, sino comienzan a generarse desde las movilizaciones, desde la organización de base y demás. Y creo que la ecología política, y tal vez para ir cerrando un poco ya nuestro diálogo, y vos lo planteabas, ¿verdad? Comienza también a proponer narrativas distintas y a generar, ¿verdad?, posturas éticas también. Entonces, desde tu expertise, desde vos como ecólogo político y activista, ¿cómo podríamos desgranar un poco esta idea de la ecología política como este recurso que tenemos para desarrollar posturas éticas ante la crisis civilizatoria y también hasta como un recurso para promover la adaptación, ¿verdad?, a todo lo que se nos viene con cambio climático y los demás límites planetarios que están siendo vulnerados ahorita? Sí, mira, la, la ecología política puede, digamos, por ejemplo, ofrecernos algunas preguntas que pueden ser elementales, pero importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es nuestra relación con la naturaleza? Esa pregunta la podemos hacer, la podemos llevar a nuestro barrio, a nuestra comunidad barrial, lo podemos llevar a nuestra escuela, a nuestro asentamiento campesino, a nuestro espacio sindical, la podemos llevar a cualquier, digamos, espacio, tratando un poco de preguntarnos cómo es nuestra relación con la naturaleza, ¿no? En lo particular, ¿no? Un poco una primera aproximación a la práctica, ¿no? Porque quizás en ese sentido pensamos que hay unos elementos desde lo cotidiano hasta el modelo socioeconómico dominante que necesitan una revisión sobre esto, ¿no? Porque nosotros sí pensamos en términos de que la ecología política, por ejemplo, promueve una crítica a la forma de conocimiento dominante, antropocéntrica, y de la idea de recursos, la naturaleza, todo el entramado de vida, sus ciclos y la hermosura, la belleza que tiene o que representa la reproducción de la vida en el planeta, convertida básicamente en o un elemento de recurso cuantificable que extraer o, digamos, una especie, o una especie de paisaje que mercantilizar, o algo salvaje que dominar, ¿no? El entendimiento, nuestro entendimiento epistémico, que le sale al paso al antropocentrismo y comienza a reconocernos como un componente del entramado planetario, es decir, que nosotros somos naturaleza, somos en ella, venimos de ella, vivimos dentro de ese entramado, dependemos, somos interdependientes de que ese entramado mantenga cierta armonía y no sea tóxica como está siendo hoy en día. O sea, no somos independientes en ese sentido, sino que somos dependientes, ecodependientes de ese entramado. Una reflexión que, como les decía, que puede ser en nuestro espacio político, en nuestro espacio académico, en nuestro espacio escolar, si trabajamos con jóvenes, con niños, tratando de utilizar estas herramientas para repensar cuál es nuestra relación y cómo podemos entonces, vamos a decirlo así, si se quiere retornar, vamos a decirlo retornar, no sé si sea el mejor término, pero vamos a usar ese término, una forma de retornar a ese entramado, reconciliarnos con ese entramado o sanar esas conexiones que se han vuelto tan tormentosas y intoxicadas con ese entramado. Nos sitúa como en una posición diferente en esa relación con la naturaleza, con el espacio, con los bienes comunes, entre otras cosas, que me parecería muy enriquecedora para transformar, porque hemos dicho, ¿no? Aquí también no solo está el cambio
de sistema, sino el cambio de paradigmas, ¿no? El cambio de paradigmas que tenemos aquí. Entonces, eso por un lado. Por ejemplo, tú hablabas de la ética, ¿no? Una forma de reconfigurar nuestra relación con la naturaleza, reconfigurar en esa relación intrínseca que tenemos con ese entramado que nos cobija, literalmente es un entramado que nos cobija, estamos llenos de hoyos donde entra y sale el oxígeno, donde entra y salen los sonidos, donde entra y sale el alimento, donde procesamos los rayos solares, de lo que dependemos. Entonces significa que somos una especie de malla que es permanentemente penetrada por el entorno. Entonces eso más bien evidencia que somos como la continuidad de un entorno. Reconociéndonos ahí, podríamos, además de reivindicar una ética social, que es una de las banderas de las transformaciones emancipatorias, la ética social, la solidaridad con el otro, y los ideales de comunidad, los ideales de apoyo mutuo, los ideales de solidaridad, bueno, ya lo mencioné. También pensemos en una ética ambiental, y la ética ambiental implica que esos mismos códigos éticos que tenemos con el otro o que queremos tener con el otro humano, lo tengamos con las otras especies, con todas las otras especies, que son parte de nuestra comunidad. Dependemos de los insectos, por ejemplo, ¿no? Nosotros a veces podemos tener una relación un poco también tormentosa con los insectos. Los insectos, mariposas, abejas, avispas, polinizan, polinizan, o más bien decir, en su polinización contribuyen con la alimentación de miles de millones de personas, de miles de millones de humanos. Dependemos de corrientes marinas, dependemos de los flujos del viento, dependemos del mantenimiento y la conservación de los bosques, dependemos de ellos, dependemos del mantenimiento de las cuencas hidrográficas. No es que son bellas y las conservamos porque son estéticamente bellas, es que dependemos de esas especies, dependemos de los murciélagos, dependemos de los mamíferos, dependemos de los depredadores, dependemos de las aves. Al entendernos como una comunidad planetaria, la ética implica que no podemos tener solo una ética entre humanos, sino implica también una ética ambiental. Y una ética no solo con los animales, me estoy refiriendo con todo tipo de especies, una ética con el bosque, una ética con el río, una ética con el árbol, el respeto. O sea, pienso que estas son sociedades irrespetuosas de su propio entramado vital. No respetan, vamos a decirlo así, a su madre tierra, ¿no? Unas sociedades que no se respetan a sí mismas. En ese sentido, necesitamos recuperar el respeto por la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay unas dimensiones de ese intento de rearticularnos con la trama socioecológica planetaria y enarbolar una ética ambiental que son muy, muy importantes. Y eso se puede conectar con recursos pedagógicos, con actividades, ¿no? Cómo eso se puede traducir con espacios de reflexión colectiva que nos permitan reconciliarnos, ¿no? Porque es difícilmente la población mundial pueda estar feliz. Yo creo que hay mucho agobio, mucha infelicidad con tanto conflicto, con tanta destrucción ambiental. Seguramente que la podemos también explicar porque nuestra relación con la madre tierra, nuestra madre, es tormentosa. Tenemos que reconciliarnos con eso para realmente poder pensar en una transformación y en salir del atolladero civilizatorio, ¿no? que nos encontramos. Gracias, Emiliano. Sí, bueno, me encanta a veces esta parte que mencionas de retornar, ¿verdad? Siempre como de ir a volver a ese lugar donde estuvimos conectados, por así decirlo, o dejar de negar ese vínculo muchas veces, porque es lo que pasa mucho con nuestros metabolismos sociales. Ahorita hay una negación absoluta del vínculo con la naturaleza y la reducimos a mercancía. Y creo que la ecología política, como vos decías, puede darnos ese recurso para generar, ¿verdad?, diálogo
y discusión. Y se los mencionaba, por ejemplo, días atrás en una charla que pude dar a una maestría de filosofía a la Universidad Nacional, donde una estudiante que es profesora de filosofía de un colegio me hablaba de muchas veces el poco impacto que siente ella cuando se hacen campañas de separación de residuos y demás. Y yo le decía, bueno, es que eso puede llegar a llenarse de contenido si empezamos a tener estos procesos de reflexión pedagógicos con los conceptos que la ecología política nos da, con los conceptos que los ecólogos nos da, con los conceptos, ¿verdad?, que se han venido desarrollando en todas estas posturas. Así que, bueno, creo que tenemos un panorama esperanzador, siento yo, realmente, a pesar de que está en una situación un poco compleja, ¿verdad?, bastante compleja en nuestras sociedades, toda esta desazón que vos mencionabas que tiene la gente con todas las problemáticas que quejan a nivel global, sí uno siente que vamos hacia una transición, estamos en un proceso transitorio hacia otras formas de civilización, hacia otras formas de convivencia. Y creo que con todos estos trabajos como haces vos, como hacen otras personas a nivel regional, van aportando al cambio. Leonardo, tal vez una reflexión final que quisieras agregar al programa para ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, quizás lo que comentaste, porque pensaba en estos espacios de reciclaje, ¿no? Yo creo que cualquier iniciativa, por más pequeña que sea, es importante. Yo creo que cualquier cosa que se esté haciendo de transformación cuenta. Decías que puede tener, como tú dices, más sustancia, ciertamente, más contenido, más visión de integralidad de sistema, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero sí esas pequeñas iniciativas, porque a veces no, se dice, bueno, el reciclaje no es suficiente. Ciertamente, con el reciclaje no se cambia solo el sistema, pero el reciclaje es importante. Por ejemplo, acciones de reforestación que veo, por ejemplo, en ciudades, pueden ser pequeñas, porque no es que tú no puedes hacer una reforestación de bosque enorme, puede ser más bien pequeña. Son importantes. La recuperación de espacios públicos, de espacios verdes en las ciudades son importantes. Las acciones de promoción de transporte en bicicleta o otro tipo de transportes compartidos son totalmente importantes. La defensa de los parques nacionales son importantes. Son muchas pequeñas acciones que son con formas de transformación y que pueden además ser como ese nodo que se conecta con lo otro, ¿no? Un poco lo que tú decías, quizás con el que trabaja más la investigación o trabaja más ámbitos de educación. Todo se puede complementar y yo creo que cada acción que tengamos es relevante y yo creo que yo cerraría con eso y seguramente invitar a la gente a aproximarse también más a la ecología política. Vamos a abrir el nuevo curso abrimos la convocatoria el jueves, pueden inscribirse, es un curso gratuito de ecología política, es un curso introductorio en el que participan gente de varios países de América Latina, es un espacio de encuentro regional y además con bueno, sus lecturas, sus reflexiones, son 4 jueves seguidos, en el que, bueno, podemos también profundizar estas cosas que hemos conversado acá y más, ¿no? Eso lo pueden conseguir en la página del Observatorio de Ecología Política, ecopoliticavenezuela.org. Ahí pueden conseguir la convocatoria del seminario y en las redes sociales del observatorio, @ecopoliticab. Okay. No, también te pido que me pases como los links y con todo gusto lo postemos en las páginas, en las redes sociales de Ambiente Fractal para darle también difusión a esa y que las personas que nos siguen puedan conocer y inscribirse al curso también. Perfecto, claro que sí, claro que sí. Emiliano, bueno, agradecerte, creo que bueno, una de lo que comentabas anteriormente antes de la reflexión final, ¿verdad? De pensar de que cambiar todo de la noche a la mañana es algo bastante difícil. Creo que poco a poco, ¿verdad?, se van a ir generando
las transformaciones, los cambios. Creo que vamos hacia otra dirección poco a poco. Hay una resistencia enorme, obviamente, de grupos de poder. Hay una resistencia enorme, obviamente, en los puestos de poder político y económico, pero la misma situación ecológica nos está impulsando, nos está llevando hacia otro cauce y a buscar otra forma de vincularnos. Así que bueno, más que agradecido con vos por tu presencia, por esta conversación tan profunda. Creo que nos das un espectro, más allá de lo ecológico, sino un espectro político de lo que está sucediendo en Latinoamérica como tal. Y esperar a todas las personas que nos escucharon el día de hoy por el Facebook Live y que nos van a escuchar en las grabaciones, que puedan darle like a nuestras redes sociales y que nos acompañen a futuros encuentros fractales que vamos a tener. Hoy hablamos mucho de Colombia, justamente nos vamos a ir a Colombia el próximo mes a conversar con una organización que se llama Cambium y hablar de sostenibilidad y adaptación climática. Así que este año, ¿verdad?, vamos a tener diversidad de temas, todos, ¿verdad?, relacionados con nuestras problemáticas ecológicas. Así que, Emiliano, mil gracias nuevamente, amigos y amigas de Ambiente Fractal. Nos vemos entonces el próximo mes con un encuentro. Saludos y buenas tardes. Saludos, saludos. Mil gracias, Emiliano. Gracias.